Espero que estén bien. Me alegra poder estar con ustedes en este espacio y poderles, pues, entre todos poder analizar lo que es la fenomenología, que en últimas es el tema que estamos trabajando esta semana. Entonces, para ello, les voy a compartir. Espero que lo estén observando. Allí vamos a mirar lo que es la fenomenología. Ya algunos han leído este documento y la actividad que han realizado. Voy a dar algunas indicaciones macro de lo que es la fenomenología y cómo realizar estudios fenomenológicos para la educación. En el caso de la fenomenología, pues tenemos que analizar que su gran propósito es explorar, describir y comprender las experiencias personales con respecto a los fenómenos y descubrir los elementos en común, tales como la vivencia. En caso de la educación, nosotros tenemos que identificar qué fenómenos sociales existen al interior del quehacer del maestro, tanto desde las prácticas pedagógicas, desde la misma escuela, el impacto que tiene la escuela, y desde los mismos factores que inciden en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Como cada grupo tiene unos temas específicos, la idea es que podamos realizar un estudio fenomenológico sencillo, básico, pero con las herramientas que tiene la fenomenología. Este también se sustenta bajo la teoría fundantes desde Heidegger, desde Habermas y desde Funzer, que son los autores principales de lo que es la metodología desde lo fenomenológico. Entonces recuerden que la fenomenología describe, explora, pero también comprende esas experiencias que se viven allí. De esta manera, la fenomenología de la investigación trabaja directamente con las unidades o declaraciones de los participantes y sus vivencias. Es por eso que acá en este estudio nosotros vamos a encaminarnos en cuanto a qué elementos podemos recolectar de las experiencias vividas, del quehacer, de las prácticas tanto institucionales en los colegios como de las prácticas de los maestros, como de lo que sienten o piensan nuestros estudiantes de acuerdo a las temáticas que nosotros vamos a recolectar. Es decir, desde las vivencias del otro, tratar de reconocer cuáles han sido esos elementos que son cruciales y que realmente están siendo, digamos, trascendentales, están haciendo como digamos, un impacto en el desarrollo del bienestar, de la calidad de la educación y de la misma comprensión misma de lo que es la educación y el impacto que tiene en la sociedad. Es por eso que uno de los pasos que se tiene es la identificación desde el planteamiento, que puede ser tan variado para poder conocer esas experiencias humanas. Por eso ustedes tenían que realizar la búsqueda de información en primer momento para tener claro cuál es el tema. Dos, a partir de ello, hacer la descripción de la problemática o plantear el problema a través de una pregunta-problema y también tener una hipótesis. Con eso son los elementos cruciales que vamos a tener como inicio para poder develar o encontrar en los diferentes contextos cuáles han sido las diferentes prácticas. Entonces, en cuanto a eso, tenemos que analizar cuál es el significado, la estructura y la esencia de una experiencia vivida por una persona, por un individuo o por un grupo. Para poder identificar cuál es esa estructura y ese significado, tenemos que analizar realmente qué son experiencias vividas. Recuerde que esta expresión se refleja netamente a la experiencia que tiene el sujeto sobre el contexto o su hábitat durante un tiempo determinado.
Entonces yo puedo pertenecer mucho tiempo, digamos, al área de la salud, pero digamos, debo saber cuál es mi experiencia frente a la salud, si eso es un ejemplo. En el caso de la educación como maestro, tenemos que expresar cuáles son esas experiencias vividas, cómo la asimilamos, cómo la interpretamos, cómo la reflexionamos al quehacer del maestro y al quehacer de las mismas prácticas pedagógicas que se desarrollan en el interior de una institución educativa. Entonces, allí a partir de eso, pues teniendo en cuenta qué es una experiencia vivida, es que nosotros vamos a desarrollar o a construir unos elementos para poder identificar en la escuela realmente estos fenómenos sociales que se están desarrollando y que se deben analizar desde las problemáticas que nosotros estamos identificando. Entonces, como un primer paso, tenemos que identificar el fenómeno y luego recopilar datos de las personas que lo han experimentado, las experiencias vividas, para finalmente desarrollar una descripción comparativa de las esencias de las experiencias para todos los participantes, lo que vivieron y de qué forma han vivido esta experiencia. Pueden utilizar como herramienta de recolección de la información desde la observación hasta la entrevista, personas o grupos de enfoques o grupos de discusión con preguntas abiertas. Semiestructurada puede ser la encuesta o estructurada, ¿cierto? Artefactos, documentos de todo tipo, grabaciones, audios, videos e incluso otros instrumentos que nos van a ayudar. ¿Qué sucede cuando utilizamos unos instrumentos? Los instrumentos nos van a permitir recolectar la información necesaria para poderla analizar. Se pretende describir y entender el fenómeno desde el punto de vista de cada participante, es decir, que la información recolectada debe ser uniforme y a la misma precisión. Si vamos a hacer una entrevista, debe ser la misma entrevista para todos los actores que nosotros identifiquemos que sean aptos para poder analizar. Lo mismo se basa en el análisis del discurso de estos actores para poder identificar los factores en común o el significado de esas experiencias vividas. El investigador confía de la intuición, de la imaginación y de las estructuras universales para lograr aprender las experiencias de los participantes, cuál ha sido su experiencia vivida frente al tema que estamos trabajando. Puede ser que muchas veces nosotros deducimos o decimos, el profesor no tiene tal cosa, el profesor no utiliza tales elementos, el profesor no entiende, o el profesor somos capaces de hacer esas, de pronto, críticas, pero no entendemos la lógica con la cual el maestro se está moviendo al interior de las aulas de clase y sus alcances y las dificultades que ellos tienen al interior para poder comprender cuáles han sido como esas experiencias que podemos analizar. El investigador, desde la contextualización de la experiencia en términos de su temporalidad, momentos en que sucede, el espacio, el lugar donde ocurre, la corporalidad y a su vez el contexto de lo relacional dentro de todo este proceso. ¿Qué características tiene la fenomenología? Pues cuando vamos a mirar qué aspectos importantes podemos deducir, como le mencioné anteriormente, uno de los autores principales de esta fenomenología es Fusser. Fusser es uno de los autores que nos ayuda a comprender ese fenómeno, tratar de ir a analizar el fenómeno como tal, el contexto, pero teniendo elementos desde las expresiones que dan los informantes claves para poder recolectar la información. Entonces, por eso es importante ese proceso de análisis. Entonces, Fusser nos hace esa claridad, desaproximarnos a la subjetividad, ¿cierto? Lo que piensa, cree las personas, en lo que la apuesta que tienen, ¿cierto? Las actitudes naturales
y acerca de lo habitual del mundo, cómo es su propio quehacer de la ciencia, la ausencia de los diferentes propósitos y cómo está funcionando. El mundo como algo dado o los hechos de esto es como una realidad en sí misma, existen más allá de la conciencia, de lo que piensa, lo que valora o lo que siente. En otras palabras, digamos, tiene en cuenta las referencias de los que están allí inmersamente y cómo podemos analizar esas actitudes naturales y analizarlas para poderlas comprender. Pues cada uno tiene su forma de interpretar el contexto. Podemos estar viendo, entre comillas, lo mismo, pero nuestra interpretación de lo que estamos observando puede ser diferente. Entonces, esas formas diferentes de ver o entender las cosas es lo que nos va a, debemos analizar para poder desarrollar, digamos, todo nuestro proceso de análisis dentro de un proceso fenomenológico. Vamos un poquito avanzando porque ya leí este documento. Voy a ir a explicar un poco lo que son las, digamos, las fases con que se debe desarrollar una fenomenología, ¿cierto? Y poderla desarrollar. Entonces, para Funcer establece unas etapas o una fase que debemos analizar para poderla comprender cómo está funcionando esta fenomenología. Ya, un segundo. Las fases son 3 grandes fases. Entonces, la primera fase, ¿cierto? Es una fase previa. Es cuando el investigador comprende los objetos de los cuales parte el investigador. ¿Cuáles son? Esa comprensión. Esa comprensión está sustentada para nosotros desde la revisión documental, desde su misma práctica, porque la idea es que este tema trascienda en las prácticas que están desarrollando en los colegios, que sea, digamos, una sola ida, digamos, una sola comprensión desde ese sentido. Después viene la etapa descriptiva. Esa etapa descriptiva es cuando se describe la realidad vivida por los individuos o la relación de estos que el investigador está analizando, ¿sí? Allí en esa descripción y en esa etapa previa, antes de esa descripción, es cuando se elaboran los instrumentos de recolección de información. Debemos tener en cuenta que esa construcción de instrumentos debe estar muy ligado a lo que nosotros establezca, queremos analizar o comprender de la entrevista. Entonces es importante que cuando ustedes van a desarrollar una entrevista, tengan claro cuáles van a ser, digamos, esas posibles preguntas que nos ayudan a entender esa gran pregunta problema o esa gran temática al cual ustedes están abordando. Entonces, ¿cuál es la intención? Que ustedes elaboren unos instrumentos de recolección de información en cuanto a la entrevista y en cuanto a la observación. Entonces, vamos a tratar de elaborar un modelo de una entrevista y un modelo de cuáles serían los aspectos a analizar de la observación para tener una guía, digamos, estructural de qué es lo que vamos a hacer durante el proceso de la recolección de información. Entonces, tenemos una base, que es todos los referentes teóricos, toda la lectura que están haciendo, ¿cierto?, de los antecedentes. A partir de ello, tenemos que mirar cuáles serían esos aspectos grandes. Nosotros a veces hablamos de categorías o aspectos grandes que nos interesan analizar, digamos, en cuanto al uso de las tecnologías para los niños de preescolar. Entonces vamos a mirar, digamos, qué, digamos, elementos podemos encontrar de interacción entre el estudiante y estas tecnologías en cuanto al empoderamiento del estudiante frente a estas tecnologías. 2, frente a la facilidad que tienen las tecnologías para
digamos, mejorar el aprendizaje del niño desde un buen uso y desde los medios o dinámicas que tiene el interior, esas tecnologías para movilizar este proceso de aprendizaje. Entonces, tenemos que mirar qué me interesa observar. Entonces, el acceso que tienen los niños a las aulas, si tienen, digamos, computadores, si tienen acceso a tablets, si tienen, digamos, qué elementos deben tener estos niños dentro de la institución. Dentro de eso, si tienen estos elementos, entonces, ¿cuáles serían los dispositivos o medios tecnológicos que se utilizan para esa interacción en team, ¿cierto? En tecnologías. Y si existe un software ya pues dinámico para la enseñanza, digamos, de la lectura, ¿sí? Si existen digamos, tienen un software en cuanto a videos, en cuanto a cuentos, en cuanto a experiencias, en cuanto a juegos, ¿sí? Que les pueda ayudar a los niños para la enseñanza, digamos, de la lectoescritura. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que hacer como una lista de chequeo desde la observación. ¿Cuáles serían los aspectos a observar? Eso es el paso 1 que vamos a hacer. El paso 2 es establecer una entrevista que sea muy bien sencilla, ¿cierto? De 5 a 10 preguntas. ¿Para quiénes? Pueden ser para profesores o para estudiantes que nos van a permitir conocer esa experiencia vivida, porque la palabra clave es experiencia vivida, de los actores que hacen parte del tema que estoy estudiando. Entonces, si estamos hablando del tema de la inclusión, ¿cuáles preguntas serían claves que yo necesito conocer del docente o de los estudiantes en cuanto al tema de la inclusión, desde las experiencias que ellos tienen, cuáles han sido como esas barreras de acceso que han tenido en cuanto a los medios o mecanismos que utiliza el maestro para, digamos, direccionar, orientar todo este proceso. Entonces, tenemos que tener claro cuáles son esos aspectos. Entonces, nuestro compromiso es seleccionar los aspectos observables como los aspectos para conocer en una entrevista. ¿Cuáles serían esas posibles preguntas? Tanto preguntas, digamos, abiertas, ¿cierto? De interacción, que me permita de pronto generar nuevas preguntas para poder conocer a profundidad la dinámica de esa experiencia que tiene el estudiante como la experiencia que tiene el profesor. Entonces, ese es nuestro compromiso, pero ¿a dónde quedamos? En la etapa 3 previa, ¿cierto? La etapa descriptiva es cuando ya comenzamos a recolectar la información y a partir de ello, el estudiante comienza a analizar la información recolectada y poder tener elementos de esa realidad vivida de los individuos o los actores que hacen parte de mi investigación, para luego hacer una estructuración, que es la tercera fase, ¿cierto? Esa etapa de estructuración es la etapa de que me implica el estudio de análisis para poder abordarlo. Es cuando yo digo, esta experiencia vivida se puede clasificar en 3 grandes momentos o en 2. Y dependiendo de eso, yo puedo analizar los resultados y los hallazgos que vamos a tener frente a eso. Estos análisis deben efectuarse y contrastarse con lo planteado con otras investigaciones de tema abordado, es decir, nuestro análisis con los referentes, que fue que hicimos análisis documental. A partir de eso se contrasta para estructurar la etapa de discusión y de resultados del proceso. Entonces, ¿qué nos interesa? Que ustedes vayan abordando, profundizando y mirando aspectos observables desde mi objeto de estudio, desde mi tema central, desde mi pregunta y las posibles preguntas de 5 a 10 preguntas que ustedes puedan desarrollar en torno a su tema. Entonces, esos son los aspectos que vamos a analizar para la próxima clase. ¿Qué necesitamos? Que tengan ese insumo. A partir de ello,
vamos a trabajar para estructurar y que ustedes vayan a recolectar ya información en las prácticas pedagógicas, las instituciones donde están, para poder desarrollar estudios descriptivos desde esta fenomenología. Entonces, yo les voy a dejar un chat de preguntas, ¿cierto? Para que cualquier duda que ustedes tengan se puedan desarrollar. Entonces, mil gracias a todos. Entonces, nos vemos en la próxima clase. Mil gracias.